La lectura bíblica se encuentra en Juan 6:47. Dice: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, quedará con nosotros el pastor Gary Reyes con la palabra de Dios. Amén. Bien, estamos casi en la mitad de la semana y qué bueno, ¿verdad?, de que por fin llegaron todos. Saben que una de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de las promesas de Dios. Estamos agradeciendo por todo aquello que Dios nos ha prometido. Y muchas de las cosas que Dios nos ha prometido las ha cumplido. ¿Hay alguna cosa que tú le pediste al Señor hace mucho tiempo y Dios ya te lo concedió? Puede ser terminar una carrera, ¿no es cierto? Podría ser quizás alguna otra cosa que tú le pediste a Dios y llegaste hasta ese momento y agradeciste a Dios por ello. Hay muchas otras cosas que no merecemos tener, pero la tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. El ser humano es muy complejo porque a nosotros tenemos una forma de pensar que si nos esforzamos vamos a alcanzar algo, ¿no es cierto? Si tú tienes algo es porque te esforzaste, porque trabajaste por ello, porque lo conseguiste, te costó un trabajo hacerlo. Pero hay algo en la Biblia que no nos costó nada. ¿Qué sería? Nuestra salvación. Nuestra salvación, querido hermano y amigo, no nos ha costado nada. Porque si la salvación tuviera un precio, ¿qué sería? Si nuestra salvación tuviera un precio, la salvación dejaría de ser por gracia. Tendría un costo entonces. Y si la salvación tuviera un costo, en vano hubiese sido la muerte de Jesús. Por eso es que la salvación es por gracia. Es algo que tú y yo no merecemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la promesa que Dios ha hecho a nosotros es una promesa ¿de qué? De vida eterna. Algo que no merecemos. Yo escuché a alguien decir que todos nuestros actos tienen alguna consecuencia. Y es cierto, todos nuestros actos tienen consecuencias. Pero delante de Dios, saben que delante de Dios hay cosas que Dios nos dio por gracia. Y Dios lo ejemplifica en una parábola. Por eso San Juan 6:17 dice: de cierto les digo, el que cree en mí, ¿qué cosa tiene? Vida eterna. La vida eterna es una promesa bendita de Dios. Es algo que Dios prometió a aquellos que tienen buenas obras, ¿verdad que no? La vida eterna Dios le prometió a todos los que creen en Él, a todos los que confían en Dios. Y la ejemplificó en una parábola, esa parábola que se encuentra en Lucas 18, 9 al 14. ¿Qué dice esta parábola? Dice que dos hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Uno fariseo, el otro publicano. Vean nada más la contraparte, ¿sí? El fariseo y el publicano subieron a orar al templo. Pero fíjense bien, la Biblia dice: el fariseo oraba de pie
consigo mismo de esta manera. Miren cuál era la oración del fariseo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, dijo, ¿verdad? Su oración. Miren que siguió diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Y bueno, quizás enumeró muchas otras cosas. Entonces sigue diciendo: pero el publicano, quedando lejos, ni quería, fíjense bien la actitud del publicano, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba, dice, golpeaba su pecho: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el sábado nosotros analizamos quién era un fariseo, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién era un fariseo? El que diezmaba, el que se sentaba en el mejor lugar. A ver si alguien se acuerda qué es lo que significa fariseo. Ajá, el que se creía perfecto, pero yo mencioné una palabra. ¿Qué significa fariseo? En una palabra que yo mencioné el sábado. El que se acuerde le regala una corbata. No. Eso, hermana. Mire, ya se ganó una corbata, pero usted no usa corbata, hermana. Bueno, pero se pudo. Ok, se acordó, ¿verdad? Es para que no se olvide. Significa puros. El grupo de los puros. Fíjense nada más, imagínense. En la iglesia hay un grupo que era el grupo de los puros. Eso significa fariseo. Y también habíamos mencionado que dentro de ese grupo estaba quien, Saulo de Tarso y muchos otros, el joven rico. Dice que ellos, Jairo también, muy bien, qué bueno que se acuerdan, ¿verdad? Estuvieron atentos. Todos ellos. Nada más la palabra, ¿verdad? De puros se nos da una idea quiénes eran. Se creían los perfectos. No se juntaban con los pecadores. Todo lo que hacían para ellos era lo mejor. Ellos creían que la salvación solamente era para quienes, para Jerusalén y para nadie más. Se creían perfectos, que no cometían errores, que todo lo hacían bien. Señalaban a la gente. Por eso Jesús se dirigió muchas veces a ellos. Y esta parábola también iba dirigido hacia ellos. Y Jesús ejemplifica la salvación en esta parábola. Y lo ejemplifica en 2 grupos de personas que estaban ¿en dónde? En el templo, adorando. Uno oraba diciendo: mira que yo todas las cosas que hago están bien, mira lo que he hecho, hago esto y lo otro, y no soy como los demás. ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar a alguien y sentir que somos menor que alguien? Y una de las cosas que no deberíamos de hacer es sentirnos mejor que alguien, porque delante de Dios todos somos iguales. Todos necesitamos de Dios. Todos somos pecadores. Delante de Dios todos estamos al mismo nivel. No hay nadie mejor que otro. Y yo que he conocido a mucha gente que es capaz de señalar a alguien. Porque eso hacían los fariseos, señalaban.
condenaban. Si usted se acuerda de esa mujer que llevaron delante de Jesús para acusarla de adúltera, lo señalaban. Cuando Jesús se fue a comer a casa de Zaqueo, ¿qué dijeron? ¿Ya vieron a dónde se fue? Si supiera quién es ese hombre, ¿cómo puede él entrar a esa casa? ¿Cómo puede Jesús dirigirse hacia esa persona? Si Jesús supiera quién le está lavando los pies. Ellos no podían, no soportaban estar cerca de la gente común porque ellos eran superiores a los demás. Pero esta parábola nos muestra de que a Dios no le interesa tanto, ¿verdad? La adoración, sino la actitud con la que venimos a la iglesia, sino la forma que nosotros empleamos para buscar a Dios. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros señalamos a alguien nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque Dios no dio facultad de condenar ni de juzgar a nadie. O díganme algo, la Biblia dice que Dios le dio la facultad al pastor o al hermano de señalar a alguien o de condenar a alguien. No. Cuando Jesús se dirigió, por ejemplo, a Zaqueo, ¿qué hizo Jesús? Si usted lee la historia de Zaqueo, usted se va a encontrar que lo único que Jesús hizo cuando se encontró con Zaqueo, le dijo: esta noche voy a ir ¿a dónde? A tu casa. Porque Jesús no vino a salvar a qué, no vino a buscar al justo, sino a quién, al pecador. Y muchas veces, hermanos, condenamos al pecador, y ese pecador es el que más necesita de Jesús y es al quien Jesús vino a buscar. Y aunque usted lo vea de una forma que quizás no entienda, Elena de White dice que delante de todos van quienes, los más miserables que podamos nosotros entender. Es decir, lo que te quiero decir, querido hermano, es que mientras más perdido está el ser humano, el Señor más lo busca. Porque si yo me siento bien, si yo me siento perfecto, entonces no necesito de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con el fariseo? El fariseo, como se sentía bien, no sentía la necesidad de Dios. El fariseo viene al templo con intereses muy personales. Viene para informarle a Dios acerca de sus últimos logros. Mira, Señor, esta mañana no pequé, ¿verdad? Este día yo cumplí con esta norma, porque así eran cumplidores de las normas al pie de la letra. Pero se habían olvidado ¿de qué? De la misericordia, de la justicia, del amor al prójimo. Se habían olvidado de ayudar al que necesitaba. Se habían olvidado de ir a orar por el enfermo. Se habían olvidado de todo, ¿verdad? Lo que Jesús vino a hacer. Ellos venían al templo a mostrar cuán buenos eran, ¿verdad? Mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Lo que dice Elena G. de White: el fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador, fíjense bien, que necesita perdón, sino porque cree que es justo y espera ganar ¿qué cosa? Alabanzas. Considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad y espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado, fíjense bien, escuche bien, por el interés propio. Porque el fariseo cree que haciendo grandes obras va a poder ganar la salvación. El fariseo cree que ayudando a los demás, fíjense bien,
y no es malo hacerlo, es un deber que tenemos que hacer como cristianos, ayudar al que necesita. Pero el problema del fariseo es que piensa que haciendo esas cosas se va a ganar el favor de Dios o va a ganar la salvación. Y eso es un error, porque la salvación es una promesa que Dios nos dio, y la salvación es por gracia, es gratis, y no tienes que hacer nada. La salvación no viene por una consecuencia de portarte bien. Y no es que te esté diciendo esta noche pórtate mal, ¿verdad? Lo que te estoy tratando de decir, que las buenas obras vienen de una persona que ha entendido que ha sido salva. Pero lo primero que tenemos que hacer no es portarnos bien, sino es tener una relación constante con Dios. Porque al tener una relación constante con Dios, lo demás vendrá por añadidura, por el simple hecho de estar contemplando a Cristo Jesús. Entonces nos olvidamos de las obras, y las obras vienen simplemente porque hemos aceptado a Cristo y porque le amamos y obedecemos, no por miedo, sino por gozo y por alegría, porque aceptamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y como dice el canto, porque le amamos, porque amamos a Dios, porque contemplamos las cosas que ha hecho por mí, las veces que me ha salvado de la muerte, las veces las veces que quizás me ha librado del peligro. Entonces hay algo en mi corazón que me dice: tienes que continuar y tienes que hacer las cosas bien. Te equivocaste, sí, pero el Señor no se ha alejado de ti. Te equivocaste 2 veces, pero el Señor no se ha alejado de ti. El Señor te dice: levántate y continúa. Y por eso estamos aquí. Y decía un maestro: mientras más viejo, más pecador, ¿verdad? Y esa es la verdad. Porque mientras más viejo, más pecado hemos cometido. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. El fariseo señala. Y cuando aparece en la oración del fariseo una mezcla de justificación propia, se compara con otros y dice: yo he hecho las cosas mejor que aquel. Se compara con los demás y entonces mira que él es mejor que los demás. Pero el publicano, ¿qué hace? La actitud del publicano, ¿cuál es? Soy pecador, es lo primero que dice. Y el otro que dice: no soy como los demás. ¿Saben una de las cosas que a mí me llama la atención de la oración de Daniel? Usted lee una parte de Daniel donde dice que la oración de Daniel, cuando estaba exiliado, él dijo: hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, hemos hecho las cosas de otra manera. Y aunque la Biblia nos muestra que Daniel fue un ser impresionante, él se contó con los pecadores. La oración del publicano dice: soy pecador. Y lo primero que está reconociendo este hombre, ¿verdad? Porque al ejemplificar el publicano y el fariseo, aquí vemos 2 clases de personas, 2 grupos. Aquel hermano o aquella persona que hace las cosas bien y que siente que no necesita de Dios, y el otro que reconoce que a pesar de su condición y a pesar de que se esfuerce, él reconoce que sigue siendo pecador. Por eso dice: soy pecador, he pecado. Un hombre que reconoce su condición.
Por eso aquí Jesús en esta parábola lo menciona. ¿Y qué entonces nos dice el Señor con esta parábola? Que el publicano, que el fariseo, pues piensa que la salvación es por obras. Y entonces lo que hace es vivir de acuerdo a las normas. Y llega un momento en que la vida cristiana se vuelve una carga, ¿no es cierto? Cuando nosotros imponemos normas y normas se vuelve una carga, pero cuando nosotros encontramos que todo lo que para nosotros es norma se hace con gozo y llega a ser en nuestra vida gozo y deleite. Pero los fariseos convirtieron la vida cristiana en una carga, porque inventaron unas normas que ni siquiera existían. Y ellos querían que todos cumplieran lo que ellos habían estipulado. Ahora fíjense bien, miren lo que dice aquí en el libro de Fe y Obras, página 16, lo que dice el N.G. de Guay. Voy a leer otra declaración. No hay un punto que precisa ser considerado con más favor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. ¿Cómo mira Jesús nuestras obras? Como trapos de inmundicia. Las buenas obras que nosotros hacemos para Dios son como trapos de inmundicia. Y tampoco quiero decir, ¿verdad?, que a partir de ahora, bueno, ya no voy a hacer nada, ¿verdad? Porque para el Señor eso no le importa y no le interesa. Aquí, querido hermano, lo que nosotros debemos de entender es que lo más importante para ti y para mí debería ser buscar a Dios todos los días, tener una relación con Dios. Los discípulos no lo habían entendido. ¿Saben por qué? Porque caminaron 3 años y medio con Jesús y todavía no habían entendido cuál era la misión. Pedro no había entendido para qué Dios lo había llamado. 3 años y medio y cargaba en su cinturón, ¿qué cosa? Un cuchillo, una espada. ¿Qué era? Una espada. ¿Hay algún hermano que trae su machete todavía por acá? No, ¿verdad? Bueno, Pedro lo cargaba. Como dijera un hermano, por si la fe me falla, ¿verdad? Por si la fe le fallaba, cargaba su espada. Y aquella noche cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo? Sacó su espada. No habían entendido. Solamente uno, Juan, al que anteriormente en el pasado le llamaron como el hijo del trueno. Y usted puede entender la vida de Juan, que en el pasado fue llamado el hijo del trueno, pero más adelante la Biblia lo describe como el discípulo amado, como el discípulo del amor. ¿Cuándo cambió Juan? La Biblia no dice, ¿sabes qué? A partir de ahora Juan fue diferente, no. Pero usted llega a comprender y a leer la Escritura y se va a dar cuenta que el único que estuvo cerca de Jesús era Juan. Y es la cercanía con Jesús la que nos hace ser diferente. Tú no vas a poder cambiar si tú no estás cerca de Jesús. Si tú pensabas que las cosas van a funcionar de manera diferente en tu vida, pero no has aceptado a Cristo Jesús, no vas a poder hacerlo, porque la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer. Y entonces necesitamos de Jesús, necesitamos cambiar. Pero ese cambio no viene, sino más bien viene cuando estamos delante de la presencia de Dios. Y Juan entendió. Así que, querido hermano, la salvación, la vida eterna es un regalo de Dios
que te la está ofreciendo a ti porque Él quiere que nadie se pierda y quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Él en su promesa dice que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Voy pues a preparar un lugar ¿para quién? Para ti. Un lugar para vosotros. Así que la salvación es gratuita. Es una promesa de salvación. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? El publicano no tiene méritos propios, ¿verdad? Por lo mismo no trae una lista de todo lo que hizo a lo largo del día. Pero el fariseo sí trae una lista. Él sí dice todo lo que ha hecho. Porque el publicano no tiene tiempo para compararse con otros, porque el peso de su propia falta delante de Dios es suficiente. Cuando estamos delante de Dios, simplemente nos damos cuenta cuán pecador soy, cuánto necesito de Dios. Pero el fariseo dice, no necesito. En mi vida todo está bien. Y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de estudiar, nos olvidamos de hacer las cosas. Porque creemos que todo está bien. Y fíjate cómo termina la oración del publicano. Sé propicio a mí que soy ¿qué? Pecador. Se humilla y por eso termina diciendo que todo aquel que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Pero nos es difícil humillarnos, ¿no es cierto? Nos es difícil ser humildes. Nos hace difícil ser como el publicano, depender de Dios completamente. Y por lo tanto la adoración personal se centraba en la búsqueda de ese Dios, en la búsqueda incesante de ese Dios que puede suplir toda la necesidad que él le faltaba. Había un vacío en su corazón que sabía que solamente lo podía llenar la presencia de Jesús. Pero el fariseo, todo lo que hacía el fariseo dependía de su desempeño personal, de todo lo que hacía. Y si hacía las cosas bien, se sentía bien. Lucas 18:14, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el otro lo justificaba en ¿qué cosa? Sus obras. Pero aquel publicano lo justificaba ¿quién? Jesús. Y una de las lecciones que podemos encontrar de esta parábola es, mira, escucha, cualquier intento de tratar de ganarnos la salvación solo logrará convertirnos en personas orgullosas. Cualquier cosa que creamos, que hagamos y que con eso vamos a poder conseguir la salvación nos hace personas orgullosas. Porque el fariseo está enamorado de sus propias obras, de lo que él es, de su persona, de sus actos, de sus obras. Está centrado en sí mismo. Y el publicano no, el publicano tiene centrada su mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. El fariseo se miraba y solo veía cosas buenas, ¿no es cierto? Ya me imagino esa mañana, se miró al espejo y dijo, y vio sus vestidos, porque se vestían, utilizaban las mejores vestiduras. No cualquiera era fariseo. Los fariseos eran los únicos que podían estudiar, porque eran maestros, tenían dinero, tenían riqueza. ¿Y quién no se va a creer superior, verdad? Si lo tenían todo, tenían riqueza, tenían estudio. ¿Cómo miraban a los demás? Por debajo del hombro. Se creían superiores. Se miraban al espejo, miraban su camisa, sus vestidos, sus zapatos, y quizás decían, cuán bueno soy, ¿verdad?
Pero se habían olvidado que Jesús no mira la apariencia, sino mira qué cosa, el corazón. Nuestra apariencia puede ser la mejor, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, querido hermano, todo lo que hay alrededor nuestro viene por la misericordia y el amor y la bondad de nuestro buen Dios. Todo lo que tenemos, si tienes a tu padre, a tu madre, todo es por la bondad y la misericordia de Dios. Si tenemos salud, ¿acaso Dios no nos libró del COVID estos años que pasaron? ¿Cuántos no se enfermaron? Bueno, yo sí me enfermé. ¿Cuántos sí se enfermaron? ¿Cuántos sí les dio COVID? Pero por la gracia de Dios estamos aquí, porque hay muchos que no lograron llegar hasta este nuevo año que se avecina. Hay motivos de sobra para agradecer a Dios, para traerle una ofrenda, para decirle a Dios: gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por la salvación que nos diste y que no me costó nada. Y muchos dicen: es una gracia barata. ¿Cuál barata si la salvación costó la misma sangre de Cristo Jesús? Y su sangre fue suficiente para salvarnos a todos. Segunda lección que podemos decir de aquí, de esta parábola: el compararnos con otros producirá en nosotros un espíritu de menosprecio o de envidia hacia los demás. Fíjense bien, el compararnos con otros producirá en nosotros un espíritu de menosprecio o envidia hacia los demás. Cuando nos comparamos con otros, ¿qué hay como resultado? Nos orgullecemos de lo que hacemos, ¿verdad? De nuestras obras. Y nos hace sentir orgullosos. Porque según la oración del fariseo, los demás, ¿cómo eran? Pecadores. Él decía: no soy como ellos, ladrones, injustos, adúlteros. Yo soy ¿qué? Diferente. Una vez le preguntaron, una vez yo estando visitando a un hermano, yo lo encontré acostado en su hamaca, preocupado, triste. Y yo le pregunté: hermano, ¿por qué está triste? ¿Por qué está preocupado? Y la respuesta del hermano fue: porque me he dado cuenta que yo no puedo. He tratado de no pecar y me he dado cuenta que no puedo. El fariseo, al final de cuentas, se siente frustrado, porque el fariseo siempre trata de no cometer ningún pecado. Como aquel una vez que le dijeron, que le preguntaron, si el pastor preguntó: ¿hay alguien que no ha pecado en este día? Que pase al frente. Y pasó un hombre. Y la respuesta del pastor fue: pues ya pecaste, ¿verdad? Porque desde el momento en que tú crees que no lo has hecho, te haces pecador. ¿Por qué te crees superior que los demás? Entonces cuando nos comparamos, nos hace sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Porque nosotros nos damos cuenta que podemos llegar a ser más santos que los demás. Había descubierto que era más fácil tratar de ser más santo que otros, y especialmente si él mismo era quien lo evaluaba y lo juzgaba, porque ellos juzgaban a los demás. Si usted empieza a investigar un poquito acerca de este grupo, usted va a encontrar de que aparte de que ellos no se juntaban con los pecadores, ellos aparte los maldecían.
Lo siguiente que vamos a leer ahí en Romanos 10, 14, 10 al 12. Mira lo que dice ahí, Romanos 14, 10 al 12. Y dice ahí: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante, ¿dónde dice? Ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué cosa? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué dice la Biblia? Todos compareceremos. Y la tercera lección que podemos entender de esto es: ser fieles a Dios nunca es la causa de nuestra salvación, sino la respuesta al Dios que nos salva, lo que les estaba diciendo hace un momento. Nuestras buenas obras simplemente son el resultado de vivir una vida salvo en Cristo. Fíjate bien, cuando el fariseo dijo, ¿cuántas veces ayunaba el fariseo a la semana? Ayuno 2 veces por semana, dice, y diezmo todo lo que gano. Lo dijo no como algo que él tenía el privilegio de hacer por amor a Dios, sino como algo por lo que Dios estaba en la obligación de ¿qué? De salvarlo. Porque aquel que lo hace no lo dice, ¿verdad? Es evidente que el ayunar y el diezmar lograban que el fariseo se viera muy bien a sus propios ojos y a los de los demás. Pero lo que Jesús dijo de este hombre es que descendió a su casa sin ser justificado. ¿Qué quiere decir con esto? De que ninguna de nuestras obras nos justifica. Entonces la salvación es gratuita. La salvación es por gracia. Efesios 2:8 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no es de vosotros, es un don de ¿quién? De Dios. Querido hermano, la salvación viene de Dios. Y por eso esta noche el Señor te está dando la oportunidad de que tú seas parte de ese grupo que va a entrar al reino de los cielos, que va a ser salvo. Y que lo único que necesitas es creer en Dios, aceptar que somos pecadores y que tenemos una gran necesidad de Dios todos los días. Todos los días necesitamos buscar a Dios, humillarnos delante de Dios, reconocer que necesitamos de Dios, que aunque muchas veces nos esté yendo bien, todas esas cosas que tenemos en casa provienen de la mano de Dios y por su misericordia. Esta noche el Señor quiere salvarte, quiere darte salvación, quiere salvar no solamente a ti, sino a todos los que viven en tu casa, en tu hogar. Pero necesitamos de un Dios que nos salva. Necesitamos de ese Dios que está presente aún en los momentos difíciles de nuestra vida. La promesa maravillosa de salvación vimos en la primera noche. ¿Desde cuándo fue estipulada? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento en que el hombre pecó, Dios tenía ese plan maravilloso de salvarnos. Y por eso estamos aquí y estamos luchando, estamos trabajando. Dios está trabajando con nosotros. No somos los seres más perfectos de este planeta Tierra, pero reconocemos que con la ayuda de Dios caminamos a un destino glorioso. Y que no vamos a ser perfectos, pero la promesa de Dios dice que cuando Cristo venga seremos transformados. Y esto corruptible se vestirá ¿de qué? Y esto mortal se vestirá de inmortalidad, pero no ahora, cuando Cristo venga. Pero eso solo
solamente lo va a hacer el Señor cuando Él venga. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Si un día aceptaste a Cristo, mantente firme. Porque ¿cuántos no se quedaron en el camino? ¿Cuántos una vez un día entregaron su vida al Señor y se quedaron en el camino? Pero tú estás aquí. No sé cuántas batallas has librado en tu vida. No sé cuántas veces el enemigo ha tratado de destruirte. Cuántas veces el enemigo ha tratado de que fracases, de que te vayas. Porque eso es lo que busca. Pero detrás de todas esas veces siempre ha estado alguien que te ha animado, que te ha ayudado a que permanezca y a que sigas aquí. Y estás aquí. Porque hay un propósito para tu vida. Hay algo que Dios, la Biblia dice que, Jeremías dice que antes de que nacieras, dice, te había elegido. No estás por obra de la casualidad. Dios te eligió antes de que nacieras. ¿Para qué propósito? Yo no lo sé, pero tiene un propósito para tu vida. Y por eso sigues aquí. Si un día decides alejarte, vas a estar lejos de ese propósito. Pero si estás aquí, estás dentro de ese propósito de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es que tú permanezcas y seas salvo. Pero hay un propósito también para ti en esta tierra. Tienes que encontrarlo y tienes que pedirle al Señor. Finalmente debemos entender que cuando se trata de la salvación, la clave consiste en encomendarnos con fe a la gracia de Dios y perseverar en ella. El enemigo puede ponerte muchos obstáculos en tu vida. Puede ponerte el peor problema, porque no descansa, no duerme. Estás echándonos todos los días, esperando a que te descuides. Pero yo te digo esta noche, si un día caes porque te descuidaste, para Dios no todo está perdido. Mientras tengamos a Cristo a nuestro lado, Dios siempre te dará una oportunidad. Dios siempre estará allí para ayudarte, para socorrerte, para animarte, porque es un Padre que te ama, que aunque muchas veces te olvides de Él y muchas veces te vayas por el camino extraviado, Él todavía sigue creyendo en ti, como aquella oveja que se encontraba ya perdida. Dejó las 99 y se fue en busca de aquella oveja y la trajo de vuelta, aunque herida, aunque maltratada, aunque golpeada. Dice la parábola que tomó la oveja, la curó y la trajo de vuelta al redil. En la parábola del fariseo y el publicano, sin duda podemos aprender cómo es que Dios hace realidad esa promesa maravillosa que encontramos en Juan 6:47. El que cree en mí, ¿qué cosa es? Tendrá vida eterna. Nunca dejes de creer y nunca dejes de creerle a Dios, porque si Él lo dijo, lo cumplirá. Si Él lo prometió, así va a ser. Y si Él me prometió algo, Él me lo va a dar. No sé cuándo, ni a qué hora, ni en qué momento, pero mi fe dice que Dios me lo va a dar. Y si lo creo, Él lo va a cumplir. Así que, hermano querido, tú tienes a tu lado un Dios que cumple sus promesas.
Y si estás aquí y si tú le has pedido algo, créele a Dios y Él va a cumplir. Por eso hay mucho que agradecerle a Dios. Que antes de que termine este año tú puedas hacer en tu vida propósitos de ser diferente, de cambiar. Si hay cosas que no te gustan de tu persona, pídele a Dios que te ayude y Él lo va a hacer. Cuando nos encontremos todos allá en el cielo, porque ¿cuántos no queremos ir al cielo? Todos, ¿verdad? Cuando nos encontremos en el cielo, ni nos vamos a acordar. Viviremos con Cristo por toda la eternidad. Y viviremos gozosos por haber vencido, por haber creído, por haber confiado. Porque nuestra mirada no se mantuvo en una mirada superficial ni en seres humanos. Nuestra mirada siempre estuvo hacia arriba, mirando al Maestro, mirando a Cristo Jesús. Esperamos, ¿verdad?, de que al terminar esta semana nos podamos alegrar y nos podamos gozar. Traigamos lo mejor para el Señor, porque lo merece, ¿no es cierto? Porque Dios merece no solamente lo mejor de nosotros, sino nuestro corazón. Y alabado sea el nombre por aquellas personas que han decidido. Porque el regalo más maravilloso es el corazón de aquella persona que reconoce que se equivocó, pero en la equivocación se dio cuenta que Dios será lo mejor, que Dios es lo más importante, y viene delante de Él para decirle: Señor, aquí estoy, me equivoqué, pero continúo adelante. Y aquí está mi corazón, y aquí está mi vida. Te quiero servir, te he fallado, pero aquí estoy de nuevo. Y si un día nos llega a tocar fallar, Dios hará lo mismo con nosotros también. Que el Señor nos bendiga esta noche y que el Señor traiga paz a nuestra vida. Esa paz que solamente Dios puede dar. Esa paz que diga: Señor, yo no sé qué trae de mí, qué traerá para mí este nuevo año, pero yo sé que en tu nombre tú traerás lo mejor para mi vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuántos agradecemos, hermano, primeramente a Dios y a nuestro pastor en esta noche? Amén. Bien, vamos a finalizar con el número 368. En cuanto escuchen la pista, los invito de pie. Padre
no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Pero creamos, confiemos en que así es, en que no hay nada imposible para Dios, en que no hay nada que el Señor no pueda hacer por aquel hijo que le busca y que quiere hacer lo mejor. Y cuando nosotros empecemos a poner a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Que esta noche podamos recibir no solamente el perdón de Dios, sino que podamos descansar tranquilos sabiendo que el día de mañana Dios estará todavía con nosotros y que ese futuro que es incierto es un futuro prometedor, porque ya Cristo está allá, porque le hemos dado nuestra vida y nuestra confianza. No temamos de lo que viene mañana, porque Cristo está a nuestro lado. Oremos. Padre amado, gracias, porque aunque siendo pecadores nos escogiste para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, para decirle a otros que vienes pronto y que hay perdón si nosotros nos acercamos confiadamente a ti. Te pedimos en esta noche perdón por las veces que te fallamos, por las veces que hemos dejado de confiar en ti y porque hemos hecho las cosas a nuestra manera y nos hemos olvidado que tú tienes otros planes mucho más grandes para nosotros. Esta noche ayúdanos a descansar, a preparar nuestro corazón para finalizar esta semana, que todos nosotros podamos traer lo mejor para ti. No solamente lo material, sino nuestra vida. Que hagamos un pacto nuevo contigo, que este año que viene sea un año prometedor, un año con muchas bendiciones. Permite, Señor, que tu iglesia pueda vivir un reavivamiento espiritual. Permite que muchos puedan volver nuevamente de donde salieron. Reconocer, Padre, que el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero nada se compara con lo que tú tienes preparado para nosotros. Aleja al enemigo de este lugar, porque invocamos tu nombre, Jesús, y en tu nombre, Señor, nos levantamos, y en tu nombre, Padre, en tu nombre, solo en tu nombre podremos vencer. Acompáñanos esta hora de la noche hasta nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén.